Vinimos al predio de AFA para encontrarnos con el padre de la criatura. Le dicen la yegua y nos acabamos de enterar de semejante apodo. En Clank, Lionel Scaloni. bienvenido Lionel Scaloni, un placer que nos hayas recibido acá en tu casa en el predio de AFA para Clank. ¿Cómo va todo? Bueno, no, gracias, el honor es mío por la invitación y espero que la gente disfrute todo bien. Hace 10 años, 2014, jugabas tu última temporada con Profesional en Atalanta. Usabas la 5, no jugaste mucho. ¿En qué estabas pensando ya a esa altura de tu carrera y de tu vida? De este es mi último año, ¿ya estabas como enfocándote en lo que iba a pasar? Sí, no solo en el 2014, ya años antes. Yo tuve una lesión importante en el 2005, antes del Mundial de Alemania como jugador. Tuve una desinserción bastante fuerte del isquiotibial y ya mi carrera un poco empezó a ir para otro lado y ya empecé a pensar en ser entrenador, aunque ya lo tenía en la cabeza. ¿Siempre quisiste ser entrenador? Sí, siempre fui de preguntar, de escuchar, de ser curioso y en el 2011 hice el primer curso estando en la Lazio en Roma. Hice el curso UEFA el primero y ya veía que el fútbol se me acababa, tenía una edad, ya no estaba tan bien físicamente, me costaba jugar y siempre los entrenadores, esos últimos años sobre todo, bueno, me consultaban, yo consultaba con ellos, charlábamos mucho de fútbol y bueno, era casi un exjugador metido en un grupo, tanto en la Lazio como en el Atalanta, lo consideraba así, aunque cuando tenía que jugar, los minutos que me tocaba, siempre daba mi granito de arena, sobre todo por experiencia, no tanto por físico, pero sí, allá por el 2005, 2006 yo ya tenía en la cabeza empezar. 2006, fuiste a West Ham, que te pide José que vayas a West Ham, porque si no te perdías el Mundial. Sí, bueno, yo venía de 10 años casi en La Coruña y el entrenador de esa época en La Coruña me decía que iba a jugar de doble contención y yo le digo, mirá, yo nunca fui egoísta y nunca pensé en mí, siempre pensé en el grupo, pero esta vez tengo que pensar en mí, necesito jugar de lateral para ir al Mundial. Había una competencia enorme y yo si no jugaba de lateral no iba. Bueno, en diciembre de ese año se abre la posibilidad de ir al West Ham porque estaba Tomás Repka, un checo que jugaba en el Claro. West Ham y se volvía a su país. Y en el último día de mercado me fui a West Ham a jugar todos los partidos necesarios para poder ir al Mundial y al final lo pude conseguir. Era el sueño y yo creía que era la última oportunidad de poder jugar un Mundial como jugador y bueno, tuve la suerte de darse. ¿Sí? ¿Cuántas situaciones que viviste como jugador después te sirvieron para el manejo de grupo como entrenador y a los futbolistas? Bueno, todas, tanto las buenas como las malas. Siempre hay que tomar referencia y ver cómo es verdad que todo el mundo no lo asimila igual y se ve según con quién hablas o cómo hablas. No es lo mismo, pero todas las decisiones que he tomado, todas las cosas que hemos hecho, las hago siempre pensando en qué hubiera pasado si me tocaba a mí o que me la digan a mí. Sabiendo las distancias, como te digo, que alguno puede tomarlo de una manera u otra, pero siempre con la verdad por adelante, pero siempre de las experiencias que he tenido con otros entrenadores. ¿El entrenador tiene que aceptar que va a ser injusto con algún futbolista en alguna situación particular? Sí, que va a ser injusto desde el punto de vista que ese jugador a lo mejor merece jugar en ciertos momentos, pero también sabiendo que juegan 11. Y es lo que siempre le decimos, y sobre todo en una selección como Argentina, donde hay un nivel increíble y te quedan afuera grandes jugadores. Entonces, por suerte ellos han entendido lo del equilibrio, lo de cómo querer jugar y que cuando se rompe el equilibrio normalmente no nos ha ido bien, no solo a nivel de resultados, sino a nivel de juego. Cuando hemos roto nuestra manera de jugar no nos fue bien y entonces eso va ayudando a que todo el mundo entienda nuestra manera de entender. Pero las injusticias deportivas seguirán estando, eso es clarísimo. ¿Y cómo le explicás al jugador que no va a jugar? Bueno, digo fácil desde el punto de vista que hay que decírselo.
Pero el proceso interno tuyo debe ser más Sí, complicado. sí, no, es lo peor, lo peor. Nosotros, bueno, se ha visto, he llorado con ellos, nos hemos abrazado con ellos, hemos discutido en algunos momentos con ellos por las explicaciones dadas y creo que lo que yo siempre rescato que a lo mejor al momento que le decís las cosas, ese jugador no lo entiende, pero al otro día o cuando lo ves la próxima convocatoria lo entiende, porque al final ve que uno lo que quiere es lo mejor para el equipo. Pero sí es verdad bueno, lo siento como si me pasaría a mí, por eso somos tan cercanos a ellos. ¿Sabés en quién pienso? En Paulo Dybala, con el que tenés una relación muy profunda desde que sos parte del seleccionado y él es uno de los primeros jugadores que expresa su respaldo. Me acuerdo de un partido que juegan con Colombia, que hacen casi como una declaración juntos, y Paulo fue y volvió del seleccionado, con todo lo que eso implica. Sí, Paulo, además de ser un gran jugador, porque es un poco extraño que yo diga que es un gran jugador, pero a veces no juega y a veces incluso no ha venido a la Copa. Pero es el fiel reflejo de lo que es entender la situación y sobre todo lo que es querer que le vaya bien a tu selección y a tu gente. Un montón de veces él ha tenido la oportunidad de jugar, no ha jugado porque yo he tomado otras decisiones. Y las decisiones que he tomado siempre se las he dicho el por qué. Y las ha entendido. Es difícil encontrar personas como él, porque es un jugador top, es un jugador de los mejores y que entiende la situación del momento. Y nosotros estamos con él eternamente agradecidos por cómo se ha aportado, porque cada vez que ha estado en las convocatorias nuestras y cada vez que ha jugado ha sido clave. Y para nosotros es un chico que es recontravalorado, más allá de los minutos o no, creo que nosotros lo valoramos como persona increíble. ¿Tuviste algo que ver en su decisión de que se quedara en Roma? No, él ha declarado que también pensaba en la selección y nosotros esperamos a ver qué decisión había y ha sido muy valiente porque hoy en día no abundan estas decisiones de amor, de quedarse en un lugar donde sos querido, a pesar de que en otro lugar a lo mejor te ofrecen no sé cuántas veces más. Es una decisión por su parte bueno, agranda todavía lo que es como pibe. Y para nosotros es importante que él se siga mostrando en los grandes niveles y siga jugando en un equipo que es de los buenos. Vuelvo a Mallorca, dirigiste chicos, hay un campus de tecnificación llamado Lionel Scaloni, ibas todos los días a una colonia de vacaciones con chicos de 9 a 14. Sí. ¿Lo recordás con cariño eso? ¿Era feliz también así? Sí, lo recuerdo, aparte tengo la imagen en la cabeza todavía. En Mallorca hace mucho calor en verano, mucha humedad y estábamos de las 8:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde todos los días con chicos ahí haciendo un campus que nosotros lo que queríamos hacer realmente no era un campus, sino que los chicos vengan bueno, a hacer una especie de tecnificación y fue un mes y algo bastante intenso. Yo acababa de dejar de jugar y necesitaba seguir conectado con el fútbol y no me interesaba dónde, o sea, no me importaba, basta que sea una pelota y gente jugando alrededor, era feliz y por suerte bueno, no me desconecté, no apagué el interruptor porque creo que es importante, porque el después es un momento complicado, un momento difícil que ninguno te prepara y de repente se apaga la luz y no sabes qué hacer. Yo en ese caso tenía claro que quería seguir vinculado al fútbol de la manera que sea y que después, si en algún momento me tocaba la suerte o me tocaba la posibilidad de dirigir, estar preparado. ¿Sufriste el post-retiro? Si te digo que no, te miento. Hablando con un montón de compañeros o ex compañeros, te diría que no, al lado de un montón de ellos, Claro. no. Pero sí que yo lo sufrí. Hay momentos que no sabes qué hacer, sobre todo tu cabeza está preparada para descansar en la siesta de la tarde, para dar una vuelta con tus hijos, una vueltita nada más, porque no cansarte mucho, cenar temprano y estar preparado para el entrenamiento del otro día. Cuando eso te lo sacan por un tiempo cuando estás de vacaciones, vos jugás y bueno, ya sabés que en un mes volvés. Pero cuando te lo sacan más de un mes o 2 meses, ya la cabeza dice, ¿y ahora qué hago? Y hay que estar preparado. Yo por suerte
tenía claro que quería seguir vinculado al fútbol. He encontrado la afición a la bicicleta que me ha ayudado, aunque parezca algo que no tiene nada que ver, a mí me ha ayudado un montón. Mira, te lo iba a preguntar más adelante, pero trajiste vos el tema. ¿Qué significa el ciclismo para vos? Bueno, yo sinceramente, hoy, cuando era jugador y mirábamos el Tour de Francia en junio, julio, digo, estos tipos arriba en una bicicleta 7, 8 horas, qué aburrimiento. Y hoy digo, qué equivocado estaba, porque es un deporte maravilloso, es un deporte que para nosotros que fuimos jugadores de cierto nivel, estás compitiendo contra vos mismo arriba de una bicicleta. O sea, cuando estás cansado, sabes muy bien los límites que tenés, y cuando estás bien, sabes muy bien hasta dónde podés llegar. Y arriba de la bicicleta podés pensar, te vas a la montaña y desde la montaña parás y contemplás el paisaje y pensás más en tu equipo, en tu rival, en cómo preparar el partido. A mí me despejó mucho, me despejó un montón. ¿Te sirve ahora como terapia Sí, y hasta como posibilidad de análisis? Sí. Lo utilizo para eso, más allá del tema familiar, que el tema familiar creo que es fundamental, tener una familia que te soporte eso, porque en bici te vas 4 o 5 horas a lo mejor. Y bueno, mi esposa lo entiende, sabe que me hace bien. A mis hijos lo estoy intentando que a ellos les guste también el ciclismo. Es un deporte nada que ver al fútbol, pero maravilloso desde el punto de vista que vas pensando continuamente, vas al aire libre y a la vez vas entrenando. ¿Sabés quién se enganchó con el ciclismo? Manu Ginóbili también. Sí, lo vi alguna imagen en bici. Bueno, espero algún día encontrarlo. Creo que es un deporte que al que ha hecho un deporte en alto rendimiento te llama mucho la atención y te da la posibilidad de no sé, hoy estar acá, después estar en la playa, después estar en la montaña, parar, tomarse un café, pensar mucho. A mí me gusta. Bueno, el campus de tecnificación, los chicos en Son Caliú, son, digamos, tus primeros pasos como entrenador. Después empezás a trabajar ya en cuerpos técnicos. Y quiero... a ver si te acordás, el momento en el que Claudio Tapia te dice, te necesito en la Alcudia, después de lo que había sido la derrota en Kazán contra Francia. ¿Vos te acordás bien de ese momento? Sí, bueno, me acuerdo bien que yo le dije a Chiqui que no me quería ir de la selección, que me quería quedar, que estaba a disposición de la selección porque sentía que podía aportar y que mi lugar podía estar ahí, que me encantaba dirigir las juveniles, porque en ese momento apostábamos a eso. Y bueno, al tiempo, a los días, 15 o 20 días, salió el torneo de Alcudia, que no había quien lo dirija, y me preguntaron si yo quería dirigirlo. Digo, pero claro, caminando, y bueno, estábamos con Pablo, que Pablo estaba también en las juveniles, y armamos rápidamente un cuerpo técnico express con Luifa, que hoy es nuestro preparador físico, con Martín Tocali, que fue el que nos acompañó de entrenador de arquero. Y para mí fue un aprendizaje express, pero claro, yo venía ya con mucha cabeza en lo que quería hacer y con muchas ganas de aportar y hacerle entender a los chicos lo que era vestir la camiseta de la selección. Entonces, para mí fue algo maravilloso. ¿Te acordás de la primera lista? Estaba Agustín Almendra, Colidio. Pienso en Courtois atajando los penales contra Uruguay. Y los goles de Colidio y Marinelli contra Rusia en esa final. Sí, además además de ser un muy buen equipo con grandes jugadores, enseguida sintieron lo que es jugar con la camiseta de la selección, porque el torneo de Alcudia no es un torneo recontra conocido, pero... Además tiene reglas, o tenía reglas raras. Sí, la cancha es más chica, césped sí. sintético, pero nosotros lo afrontamos como si hubiéramos ido a jugar el Mundial, claro, la Sub-20. Y los chicos lo afrontaron de esa manera. Se lo hicimos entender. Apenas pasó y recuerdo un momento muy bueno porque entrenábamos en el sintético para acostumbrarnos. El momento de dar la lista, de dejar afuera, me acuerdo que dejamos afuera a Enzo Berrenechea, que era el más joven de todos, y decidimos que él quede afuera, hoy que está en un muy buen nivel. Primeras decisiones que vas tomando y que había que hacerlas. Y después haber podido ganar el torneo, aunque digo, no era importante, a nosotros nos dio un buen empujón. Y saber cuál era el camino de los chicos de la selección o quién quiera vestir la camiseta, ¿no? Sí, además el torneo se transmite por TNT Sport, se vio acá, y es el primer contacto con una selección argentina después de lo que había sido Rusia y claro, la eliminación en Kazán. Y en el medio del torneo, antes de la final, Tapia te dice,
Guatemala y Colombia son tuyos, los primeros partidos del 2018 Sí, Argentina. primero hay como un sondeo, estaba Luciano Nakis, que había venido con nosotros de directivo, y nos hace un sondeo para ver qué pensábamos. Claro, y no vio duda de ningún tipo. Yo apenas me lo dice, le digo, sí, Luciano, decirle que sí, sin problema, o sea, nosotros vamos. Yo tomo la decisión sola, sin habérsela consultado a Pablo. Cuando le digo eso a Luciano, voy de Pablo y le digo, Pablo, mirá que nos dijeron si queríamos, yo le dije que sí. Me mira, me dice, sabés que estás loco, ¿no? Y digo, bueno, Pablo, digo, yo creo que es un buen momento y creo que nos necesita y creo que nosotros podemos aportar lo nuestro. Él me dice, yo te acompaño, vamos, te banco donde sea, y empezó todo ahí. Al otro día nos dijeron que íbamos a estar en estos 2 partidos y fue muy loco porque todavía teníamos que jugar partidos en Alcudia y teníamos que dar una lista la semana siguiente de la selección mayor para esos 2 partidos. Y ahí viene la legendaria caminata por las playas de Valencia. Sí, no, aparte es real, no es caminamos, íbamos caminando. Aparte Pablo conocía las playas porque él vivió ahí. Claro. Y íbamos caminando de una playa a otra y íbamos haciendo la lista. En base a lo que creíamos que necesitaba la selección en ese momento, aún sabiendo de que Leo no iba a venir, porque lo primero que hicimos en esa convocatoria fue llamarlo a él. Con Pablo hicimos una videollamada. ¿Con Leo? Sí, le contamos la situación y que creo que él la merecía saber porque era el capitán y bueno, él se puso contento, se empezó a reír. Porque, Eso, claro, ¿cómo reaccionó Leo? Bueno, se empezó a reír porque lógicamente era llamativo, era un momento que sinceramente él no se esperaba que nosotros nos hagamos cargo, pero se lo dijimos con naturalidad, le dijimos, mira, vamos a dirigir estos partidos, después se verá, pero necesitamos que lo sepa. Y que nuestra idea es reclutar o que jueguen con la camiseta de la selección la mayor cantidad de chicos posible, porque eran 6 partidos, y que después de esos 6 partidos el entrenador que venga tome la decisión en base a lo que se vio. Todo muy, muy claro, muy contado normal, y bueno, nos apoyó y nos deseó suerte. Así que fue un momento inolvidable. Me imagino la risita de Leo. ¿Pero cómo? Sí, teníamos relación muy buena y claro, él no sabía de todo esto. Y abrió los ojos y se reía como diciendo, bueno, Leo lo tomamos, aceptamos, pero yo creo que se puso contento desde el punto de vista que sabía que nosotros lo que queríamos era el bien de la selección, que queríamos que hacer una especie de, no digo renovación, porque al final la selección es continuamente renovación, pero sí darle un aire nuevo, que todo el mundo se sienta identificado y bueno, contento. En esa primera lista yo veo un cambio en lo que es el biotipo de mediocampista. Argentina tenía el mediocampista más posicional, más allá de jugar de 5, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda. Javier, Mache, Lucas Biglia, Ever Banega, hasta incluso Enzo ya estaba en su versión más posicional. En esa primera lista aparece Palacios, Lo Celso, incluso Leandro Paredes, que se quedó afuera del Mundial porque había formado parte de algunos partidos, más dinámicos, más de área a área. Después, bueno, hay defensores y delanteros, pero yo veo ahí como un cambio cualitativo. ¿Lo tenían como registrado como una necesidad de la selección? Sí, es un poco loco la decisión de cómo jugar, porque, a ver, yo sigo pensando que el fútbol es de los futbolistas, y lo escucho hablar a Ancelotti y me siento muy identificado con él. Ancelotti ha jugado de la misma manera en sus equipos en donde ha estado, y siempre ha dependido de los jugadores. Lo escuchaba hablar el otro día, que decía que en el Everton jugaba un poco más directo porque tenía jugadores para jugar así, y que en otros equipos ha jugado. Y yo me siento identificado con eso. ¿Por qué lo digo? Porque cuando termina el Mundial, las estadísticas decían que los equipos que tenían posesión no le había ido bien, que los equipos con transiciones más rápidas tenían posibilidad de ganar, y veíamos que nosotros, bueno, podíamos juntar jugadores con transiciones rápidas. Estaba Pavón, estaba el Piti Martínez, Palacio, Rodrigo Bataglia, jugadores de otra manera de jugar, otro corte. Y apuntamos un poco a eso, esos partidos, bueno, a jugar un poco de otra manera, un poco más rápido, más vertical.
Pero bueno, van pasando los partidos, vamos viendo que hay una buena camada de futbolistas, que Lo Celso jugaba bien, que después aparece Rodrigo, Paredes jugaba bien, después aparecieron todos los otros que fueron en el Mundial, pero que necesitábamos hacernos fuerte a través de la pelota. Y no tuvimos duda en cambiar, si tenía que cambiar y volver o realmente a buscar lo que el equipo necesitaba. Y esos 6 partidos jugamos de una manera de esta un poco más vertical, un poco más viendo el arco de frente cada vez más rápido posible si se podía, pero nos dimos cuenta de que necesitábamos otra cosa. Hay una frase de Ancelotti, dice, hay entrenadores que no hacen nada y otros que sí. Soy del primer grupo, dice, como que intervengo lo menos posible. Y yo la verdad que lo sigo mucho. Soy de los que piensan de que, sobre todo donde yo estoy dirigiendo ahora, la mayoría juegan bien todos. Y lo que necesitan ellos a lo mejor es sí, darle 2, 3 inputs importantes del rival, 2 o 3 cosas de cómo queremos atacar, pero después las decisiones las toman ellos adentro de la cancha. Con este tipo de jugadores para mí es básico. Nosotros lo que hemos construido, hemos hecho es haberle llegado lo justo a ellos y que eso que le ha llegado le bastó. Porque si le traspasás todas las cosas que vos mirás y todos los miedos que vos tenés del partido, a lo mejor se le complica y no lo hacemos bien. Así que vamos más por lo fácil y sabiendo que ellos deciden adentro de la cancha. Dentro de ese cambio de patrón, mira, hace poco me tocó comentar Estudiantes Boca, y en Estudiantes jugó Arzamendia. Y yo me acuerdo que Arzamendia causó un problema grande en aquel partido con Paraguay, el penal que ataja Armani, y te lleva a vos a sacar a Lautaro y a poner a Di María. A un Di María, que en ese momento no digo que era enemigo público número 1, pero casi. Y en ese partido, que terminó 1-1, vos explicás, miren, yo tuve que sacar a Lautaro porque Di María era importante para defender ese costado de Arzamendia. Después viene el partido con Qatar, donde ahí juegan Rodrigo, Leandro y Gio, más Messi, Agüero y Lautaro. Yo como que veo ahí en ese partido con Qatar, si querés, la génesis de ese cambio de patrón. Sí, hubo un quiebre también un poco forzado. Nosotros necesitábamos ganar y estábamos convencidos que era la única manera de jugar. Necesitábamos poner a los que, primero que jugaban bien, que no le quemaban la pelota y intentar juntar jugadores de buen pie. Ese partido sufrimos con Qatar, porque la verdad que nosotros no nos gustaba la manera de jugar de ellos. Era un 3-5-2 muy aceitado, con movimientos muy marcado y que a nosotros nos venían mal los movimientos, pero teníamos que arriesgar, teníamos que buscar otra cosa y ahí es donde yo te digo que dependés mucho de los jugadores, porque en condiciones normales ese partido no nos hubiera ido bien, porque no habíamos tenido tiempo de prepararlo y ellos dentro de la cancha solucionaron cualquier problema que habíamos tenido los días anteriores. En una charla para este canal, para Clan, Leo nos decía que hayan jugado muchos como número 10, y hasta incluyo a Alexis y a Enzo que llegaron después, más él, Rodrigo, Ángel mismo, Gio Lo Celso, ayuda a esto del fútbol funcional, de pases cortos, de una tenencia más burlona, pero al mismo tiempo también buscando sorprender al rival, lejos de ese juego directo con el que vos empezaste el ciclo como entrenador. Sí, es tal cual como lo dijo él y es tal cual, si mirás, todos ellos han empezado o han jugado de enganche en sus inicios en Primera División. Y eso ayuda a que se muevan en un espacio donde otro no se podría mover, reciban balones entre líneas, sepan mover donde otro, un volante normal, un interno normal, se sentiría incómodo. Yo creo que ellos ahí se sienten bien porque han cumplido funciones. Y después el cambio mental de cada uno es saber que hoy en el fútbol necesita hacer 2 o 3 funciones. Rodrigo empezó con nosotros de extremo y terminó jugando incluso de doble contención, y lo hace siempre bien y siempre intentando, sabiendo lo que necesita el equipo en cada partido. Lo mismo Alexis, lo mismo Enzo, que van cambiando, a veces uno juega adelante, otro juega atrás, pero entienden lo que requiere el partido en cada momento. Pero lo fundamental es que se mueven a través de la pelota, a ninguno le quema, a todos la quieren, y todos entienden el momento del partido. Eso no se lo puedo explicar yo cuando se está jugando un partido, dónde hay que moverse, lo entienden solos, se van dando cuenta
Pero lo fundamental diría yo que la pelota no les quema a ninguno. Pero, por ejemplo, en la final ante Colombia hay un ajuste que vos haces. Colombia progresaba por la derecha, estaba Richard Ríos, el lateral, se tiraba a James, y vos en un momento lo mandás a Ángel de nuevo por la izquierda con el partido ante Francia por la final. Eso, hasta incluso Alexis en una charla también con nosotros lo destacó como algo que viste vos y ajustaste. Bueno, sí, pero imagino que todo el mundo que estaba viendo el partido se estaba dando cuenta que por ese lado nosotros nos estaban entrando. Y el ajuste no es solo pensando en defender, sino también que, claro, poniendo un jugador como Di María ahí, después lo tenés que defender vos a él. Que un poco lo que siempre apostamos. Apostamos a que sí, intentar que no nos hagan daño, pero después que estirarle a ellos desde el balón o en este caso de Ángel, que corra para adelante. Fue un ajuste que lo necesitábamos en ese momento porque estábamos sufriendo. Y creo que salió bien sobre todo porque tenés jugadores para poder hacer esas cosas, la suerte de Di María izquierda o derecha que es igual para él, correr a Rodrigo de jugar adentro a jugar afuera, o sea, eso tiene la selección y eso tiene estos jugadores que vas pudiendo variar en medio de un partido, ¿no? Hay una postura que uno ve cuando el equipo defiende que es 4-4-2. Después en ataque el equipo se descompone, o sea, cuando la gente tiene la pelota, no sabés qué táctica, qué número telefónico hay. Pero empecemos por el orden defensivo. ¿Por qué partís de ese 4-4-2 en defensa? Digamos, contando a Leo, que es uno de los dos habituales. Bueno, porque primero pensamos que beneficiaba a nuestros jugadores, estando siempre Leo o no estando. Al final, cuando no está Leo, o juega un media punta o juega otro delantero, siempre tenemos dos. Y después por la simetría me parece que es el sistema que hoy en día mejor se entiende y si hay que hacer una corrección es el más fácil para corregir. Cubrís mejor la cancha, cubrís simétricamente Cubrís mejor la cancha. Y después si en algún momento nosotros con uno de los dos de afuera, si tenemos que hacer una línea de 5 porque hay que perseguir a uno, se persigue y te quedan los 3 volantes, que siempre tenemos 3 volantes de juego y siempre quedaría un 5-3-2 o 3-5-2 como lo quieras llamar. Creo que eso para nosotros nos beneficia, sabiendo que, bueno, en algún momento podemos cambiar. Siempre tenemos la posibilidad de adaptarnos con ese sistema, es para nosotros el más fácil. Y después, ya con la pelota, ¿depende más de ellos? De los jugadores de tocar y moverse, interpretar espacios. Sí, a ver, nosotros lo que le pasamos a ellos es cómo los queremos atacar. A veces atacamos 2 y 3, a veces atacamos 3 y 2 para construir, pero después una vez que la reciben ellos, cuando hacemos los entrenamientos acá, que le llamamos el 11 contra 0, que es atacar sin rivales, prácticamente a memoria, sabiendo dónde están tus compañeros. Nosotros le decimos cómo queremos atacar y después ellos la van moviendo en base a donde están los compañeros, pero sí analizamos al rival y creemos que le podemos hacer daño de esa manera. Y después le damos, si se le llama el plan B, porque ellos normalmente, los que juegan con Argentina últimamente nos están cambiando mucho, nos están cerrando mucho por dentro y entonces le damos ahí el plan B, que si pasaría haríamos esto. Pero las decisiones finales las toman ellos, pero creo que siempre será así, ¿no? ¿Cuánta información les dan a los jugadores? No, en términos poca. de video, hay videoanálisis. Hay videoanálisis, pero para nosotros. Para ellos hay el filtrado. ¿Y el filtrado es individual o colectivo? No, siempre colectivo, y cuando hablamos de individual hablamos de jugadores que son a lo mejor desconocidos. Por ejemplo, hemos jugado contra Canadá, que a priori era un rival que no tenía mucho conocimiento, pero sabíamos que era un rival difícil. Sí, Jonathan Davis, Richie Lariea, o sea, había jugadores más allá de Alfonso Davis. Exacto, sí. Y entonces ahí sí tuvimos que analizar uno con uno y mostrarle a los jugadores cuáles nos podrían poner en aprieto y dónde nosotros podíamos poner en aprieto a ellos. Pero normalmente cuando jugamos contra rivales sudamericanos, sobre todo que son más conocidos, analizamos lo global y dónde las fortalezas de ellos y las cosas donde le podemos hacer daño, pero no duran mucho los videos, no somos fanáticos de tener al jugador ahí 20 minutos, 25 minutos. Hay otros entrenadores que sí, yo he tenido entrenadores que diariamente eran 25, 30 minutos de video y bueno, y está bien que si se sienten cómodos así, nosotros lo que queremos es que ellos se sientan cómodos y no el entrenador estando bien, dando una charla delante de ellos para decir, bueno, yo ya les dije lo que va a pasar, ahora depende de ustedes. No, nosotros preferimos ser claros y que decían ellos dentro de la cancha.
obviamente que la dinámica de la doble fecha eliminatorias es, llegan después de un partido de liga, descanso, recuperación, no hay mucho margen, podés tener la chance de 1 o 2 entrenamientos, el partido es un jueves. O sea, los tenés a todos lunes, martes y el partido es el jueves. ¿Cómo preparás ese primer partido y qué diferencias hay respecto del segundo, donde ya tenés el rebote del primero, quizás un viaje en el medio y otras sensaciones que ya te da el primer partido de esa doble tanda? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se entrena? Bueno, en principio el día lunes casi nunca, bueno, nunca, no casi, nunca están todos. Con suerte hay el 60 o 70% y entonces intentamos no decir nada de cómo vamos a jugar, del rival, nada, hasta que no estén todos. El martes sí hacemos la primera charla donde, bueno, si hay algo que hablar de lo que pasó, hablamos y muy por arriba del rival que vamos a enfrentar y enfocamos en cómo vamos a atacar, que nuestra manera de jugar ya el martes. Y el miércoles sí, la charla prepartido, digamos, es el día que todos necesitamos que estén disponibles. Al final es medio entrenamiento del martes, que es la segunda etapa donde ya los jugadores pueden hacer algo más, y todo el día del miércoles, pero el del miércoles tampoco puede hacer mucho porque jugás. Claro. Entonces hay que adaptarse. Nosotros ya estamos adaptados. A lo mejor un entrenador de club le costaría más adaptarse a eso porque necesita el día a día, necesita estar de lunes a viernes con sus jugadores. Nosotros eso ya es normal y lo sabemos. A pesar de que tenemos una gana enorme de verlo, de entrenar, sabemos que tenemos que depender de cómo llegan y nuestras ganas no van relacionadas a las ganas de ellos. Pero lo tenemos ya asimilado y a veces nos contenemos en hacer cosas porque no se puede, ¿no? ¿Y cómo es el seguimiento entre una fecha eliminatoria y la siguiente? ¿Cómo se reparten partidos, ligas? ¿Charlás con los jugadores? Si ves algo en las noticias o en las redes que te llama la atención, ¿lo chequeás con el jugador? ¿Cómo es el trato? Bueno, nosotros, cada miembro del cuerpo técnico tiene una cantidad de jugadores, X cantidad. Jugadores, perfecto. Sí, casi siempre, bueno, Pablo tiene alguno, Relatón tiene otro, Walter a otro, Matías Mana a otro. Y cada uno, bueno, cuando hay alguna noticia habla con ellos y si no, siguen a sus jugadores y nos van comentando si pasa algo, si ven algo y van poniendo los cortes en el grupo que tenemos. Y el profe es el que habla con todos continuamente. Más allá de que Martín, lógicamente, está con los arqueros. Pero lo tenemos bien así, bien aceitado. Cada jugador sabe muy bien quién lo va a contactar y creo que es fundamental. Y a mí me filtran la información cuando hay algo realmente importante, porque si no, imagínate que claro, no sé, sale un jugador que tiene una molestia y que a lo mejor no va a jugar el fin de semana y que ya 3 o 4 días antes ya estás con la cabeza a ver si está bien, si va a llegar al partido con nosotros o no. Entonces esperamos hasta que llegue el momento del partido y después si no juegan me pasan la información, ¿no? ¿Y vos cómo manejás el periodo entre fecha FIFA y fecha FIFA? O sea, obviamente estás con la energía en la selección, pero haces otras cosas, ciclismo, estás con tu familia. ¿Cómo es la gestión de tu tiempo entre la fecha FIFA anterior y la que viene? Bueno, por suerte, y no tanto para mi familia, hay fútbol todos los días. Y entonces... ¿Ves todo? Sí, todo lo que vemos, puedas, ¿no? Sí, vemos. Vemos fútbol, vemos, y no importa la liga, a lo mejor vemos rivales o jugadores de otras ligas y nos gusta ir continuamente actualizándonos y ver si eso nos sirve para nuestro equipo, porque hay un montón de cosas que nos gustaría hacer, pero que para nuestro equipo no se puede, pero sí que me enriquece y me puede servir para el futuro. Entonces no dejo de mirar, de analizar y constantemente mirando fútbol. No desconecto nunca, creo que no me hace falta, me gusta y lo necesito. ¿Qué privilegiás al momento de convocar a un jugador, más allá del nivel? Pienso, por ejemplo, X Fernández, que pasó de Boca a Arabia Saudita, todavía no debutó en un equipo que recién asciende, pero también tiene un recorrido importante y lo que fue en el preolímpico. Pero me interesa, digamos, eso de los criterios que un jugador debe reunir para que vos lo convoques al seleccionado argentino, a esta selección bicampeona de América y campeona del mundo. Bueno, es fundamental que juegue bien. Nosotros ahora, con nuestra manera de ya aceitada que tenemos, es que juegue bien, que no le queme la pelota, que sepa en qué momento tiene que jugar, en qué momento, porque también es verdad que
nos gusta jugar, pero tenemos nuestros tickets donde no podemos arriesgar y no me gusta, bueno, perder la pelota en cierta parte de la cancha. Y bueno, la mejor manera de ver a estos chicos, al X, bueno, al Castellano que viene ahora, a Simeone, todos estos chicos que van a venir nuevos, es si entienden lo que queremos. Lógicamente en cada posición tenemos nuestros jugadores y bueno, vamos metiendo en base a lo que creemos que puede faltar. Pero fundamental es que juegue bien. Necesitamos jugadores que no le quemen la pelota. ¿Y evaluás a una distancia esto de las decisiones que toma y cómo las toma dentro de la cancha? Si está presionado, cómo sale del pressing. Sí, sí, bueno, lo que te decía, a ver, en el caso de los medios, por ejemplo, a mí yo no soy un fanático que reciba de espalda y hay un montón de veces bueno, con los arqueros los hablamos, con los que juegan de volante central los hablamos. A mí esa pelota que le dan de espalda no me gusta, pero claro, yo no soy un loco que le digo, mira, está prohibido, pero si está solo se la pueden dar y pueden dar un tercer hombre con un central y lo hacen natural, pero saben que si vienen con uno atrás, a mí no me gusta. Que está casi prohibido hacerlo, porque me parece innecesario, me parece que nosotros hemos ido a presionar de esa manera, hemos ido a robar balones de esa manera, sabiendo que hay que anticiparse, y solo con anticipar la puntita ya es situación de gol, porque está. Entonces esas son cosas que ellos ya las saben, los que vienen nuevos a lo mejor no, pero ellos ya las saben y saben que si se hace esa jugada es porque tiene que estar completamente solo el volante central, si no. Y hay otros equipos, por ejemplo, Emiliano en su club nos cuenta que se la dan igual al volante porque saben que va a ser el tercer hombre. Y yo no soy fanático de eso, porque si el que te va a presionar te la roba o porque ya está pendiente de eso, puede pasar. Entonces son cosas que bueno, como entrenadores cada uno tiene su manera de entender y creo y quiero que mis jugadores la sepan. Mencionaste a Emiliano, a Dibu. ¿Tenías pensado ponerlo más allá del COVID de Armani en 2021? Sí. Sí, y no me cuesta decirlo. A ver, Franco estaba muy bien, nos había dado un montón de cosas y Emiliano venía empujando muy bien. Y yo creo que era cuestión de que a lo mejor, si no fue por hubiera sido por el COVID, en algún momento del torneo le hubiéramos dado la oportunidad, como se le hemos dado un montón. Bueno, son cosas que pasan, le tocó jugar ahí, nosotros siempre que a un jugador le toque jugar y le va bien y no nos da razones para salir, ahí ha quedado y bueno, después todo lo que ha pasado se lo ha ganado él. Más allá de todo lo que nosotros vimos y conocemos de Emiliano, de Dibu, ¿hay algo que vos veas en el día a día que te sorprenda tanto o más que lo que todo el mundo ve y conoce de Dibu? Bueno, yo creo que es él lo que se ve. No tiene atrás de eso hay otra. Es él, es él, es un tipo que irradia confianza, está siempre positivo, aunque pueda no estar bien, no te lo demuestra, aunque se haya mandado o haya tenido un error, él sigue estando con ganas, sigue transmitiendo eso y creo que es fundamental. Para un equipo tener un arquero que tiene esas ganas es fundamental. Es un chico que irradia confianza y no en ningún momento te transmite las dudas que todo el mundo las tenemos, él no te la transmite. ¿Hay un post Di María como en algún momento va a pasar cuando deje de jugar Leo? ¿Crees que el equipo necesita, digamos, acostumbrarse a una ausencia o convivir con una falta importante? Lógico que no, es irreemplazable, no son jugadores que se pueden reemplazar, imposible, no hay ni una chance. Son jugadores únicos, tanto Fideo como Leo. En el caso de Fideo, que ya no va a venir más y lo ha dicho, no intentaremos buscar un reemplazante porque sería un error buscar un jugador que haga lo mismo que él, no existe. Sí es verdad que lo que él nos daba era amplitud tanto por derecha como por izquierda, bastante más con nosotros ha jugado por derecha. Intentaremos buscar a un jugador que pueda, y creo que lo tenemos en el equipo, que pueda aportar eso, esa amplitud, pero después el uno contra uno, el entender la jugada, el sacarse de la galera jugadas increíbles, solo lo tenía él. Así que el equipo tendrá que, no digo resetearse, pero sí, pues, ¿por qué no intentar jugar de otra manera porque no esté él? ¿Cómo en su momento gestionaste
su aparición, la de Ángel, pidiendo por radio que lo llamaran. Después de lo que había sido esa Copa América en la que empezó como titular, fue reemplazado, después fue utilizado en algún momento, como por ejemplo cuando entró con Paraguay por Arzamendia, para marcar a Arzamendia, y después, bueno, reaparece pidiendo una convocatoria cuando él dice, no, yo a mis amigos me dicen, no, me hubiera gustado que, ¿por qué no te quedás en Francia? No, yo quiero que me puteen millones de argentinos. Bueno, el mensaje era para vos. ¿Cómo lo gestionaste? Sí, bueno, yo aparte de conocerlo, sé que es un pibe que se moría de ganas por estar en la selección, lo ha demostrado, pero nosotros en ese momento estábamos muy pendientes de dar la posibilidad de jugar a Nico González, que creíamos que el chico nos podía dar un montón y traerlo junto a Ángel, creíamos que no le podíamos dar los minutos que necesitaba. Y bueno, yo lo llamé después de esa charla que él tuvo en la televisión, creo que a los pocos segundos. ¿Le dijiste algo? Sí, no, sí, nos largamos a llorar juntos, porque él me dijo, yo lloraba, que quería estar, y yo también lloraba con él, y digo, si vas a estar, nadie te dijo que no vas a estar. El problema es que ahora yo no necesito que estés, necesito que no estés para dar la posibilidad de Nico González, estaba Lucas Ocampo también viniendo con nosotros, jugadores que tener a la sombra de Di María, no sé si hubieran dado lo que podían dar en ese momento, y bueno, bajo ningún concepto la idea era no traerlo más, él iba a estar seguro, pero sí que para él, a lo mejor, si vamos a hilar fino, a lo mejor de su lado decía yo, podía estar igual, si es la verdad que es un chico que es entrañable y estar en un grupo para él y para todo el grupo hubiera sido mejor, pero para el jugador que juega en su posición o que está reemplazando a él, es muy bravo. Pero son cosas de lo que hablábamos antes, que el jugador es difícil que entienda eso, el jugador quiere estar. Por suerte, él lo entendió, aunque lógicamente en ese momento era duro, pero creo que para el grupo y para la selección fue positivo todo lo que se dio, porque esos chicos que jugaban en su posición dieron ese paso que nosotros necesitábamos. Cuando termina el Mundial y gana Argentina, charlando por Disports, yo quería saber por qué le habías puesto de 11, y ahí me contaste lo de Koundé, que tendía a cerrarse. Pero ¿cómo tomaste la decisión? ¿La tomaste no solo de incluirlo, sino de incluirlo ahí? ¿La tomaste solo? ¿Lo ibas a poner por la derecha y cambiaste? Contame un poco cómo fue eso. Bueno, es un poco extraña, porque yo al cuerpo técnico no se la dije hasta el día del partido, al mediodía. Yo la tenía en la cabeza, rondaba y hablábamos todo de cómo atacar, y yo tenía clarísimo que nosotros teníamos que atacar por aquel lado, y caminando por la universidad con todo el cuerpo técnico les digo, vamos a jugar con Ángel a la izquierda y atrás Tagliafico. Bueno, como siempre, ninguno me da la contra, porque cuando me ven así seguro, todo me dice, y bueno, Pablo me dice, me gusta, loco, me gusta. Y yo necesitaba solo ese empujoncito, pero yo sí que la semana después de ver a Francia, analizarlo, sentía de que nosotros, muchas cosas, no solo la decisión de Ángel, por derecha también ellos atacaban con Mbappé, necesitábamos tener a Rodrigo ahí que nos dé una mano con Nahuel, entonces fue cerrando un montón de cosas. Pero lo fundamental era de que nosotros por ahí con Alexis en la entrelínea iba a preocupar a Koundé, y Dembélé no iba a bajar para seguirlo a Fideo, y si atacaba Dembélé, Tagliafico notábamos que estaba bien para contenerlo. O sea, fue una decisión bastante pensada, pero que no se la dijimos ni a los jugadores, ni yo en este caso cuerpo técnico, un par de horas antes de dar la charla, porque yo necesitaba convencerme a mí mismo y después que no haya ninguna duda, porque no era un momento de tener una duda. Y bueno, salió bien. Y hay momentos en los que tus compañeros de staff te conocen y te dicen, no te discuto, no te planteo un contraargumento, sí, porque claro, lo veo muy definido. No, aparte que son tipos que nacieron alrededor de una cancha de fútbol. Vos cuando jugás un viernes y el lunes sí te la puedes discutir. Te la discute, te dice, no, pero mirá, ¿y por qué no pensás en este? Mirá acá. Tenés 4 días al partido. Pero cuando estás en el día del partido, aunque uno de ellos diga, no, vamos a darle, es mejor la confianza, es mejor estar totalmente decidido a
a lo que querés, a transmitir una cierta duda. Entonces eso ya me conocen y se dieron cuenta de que yo estaba convencido con eso y que era lo que podía transmitirle al equipo bien. Porque había muchas cosas de estas 4 o 5 que te dije que cerraban todas. Entonces, bueno, era difícil no estar de acuerdo, ¿no? ¿Qué te aporta cada integrante del cuerpo técnico? Pablo, el Ratón, Walter, Matías, Mana, Martín, Tocali. ¿Qué te da cada uno? Bueno, lo principal que parece raro hablar de esto hoy en el fútbol profesional, en una selección de alto nivel, es buena gente. Cuando vos trabajás con buena gente es muy difícil, muy difícil. Después el gol, la pelota entra o no entra, eso es secundario en un montón de aspectos, pero que son buena gente, que son gente que quieren lo mejor para uno mismo y para la selección. Y después cada uno tiene lo suyo. Pablo es el tipo que ve cosas adentro que te dice, no, pero fíjate el perfil, si se perfila para este lado, nosotros es mejor para nosotros. Acá tenemos a Enzo que si lo manda a Nico se mete 1 contra 1, tiene buen pase. Hay veces cambiamos con Alexi. Son cosas que él se ha movido en esos ambientes y le es familiar. El Ratón es la palabra justa en el momento justo. Es un tipo que era capitán cuando yo estaba en la selección y cuando hablaba a él no volaba una mosca. Sobre todo por la seriedad que transmite, porque es un tipo recontra escuchado, muy educado, donde cuando habla desde el corazón y muy educado. Se encarga también a ver con la pelota parada con Walter. Y Walter, además de ser amigo de toda la vida, que íbamos a entrenar a News juntos, es el serio del grupo, el que parece que es muy, muy callado, pero tiene una trayectoria intachable en Italia, donde ha aprendido un montón, ha estado en cuerpo técnico y a nivel táctico nos da un montón, a nivel defensivo nos da un montón. Es de lo que piensa que en el área se marca y no se mira la pelota, hay que tocar al jugador. Son cosas que les va diciendo a los jugadores que se les va quedando y cada vez que viene uno nuevo, lo primero que me dice Yegua, porque a mí me dice Yegua, tenemos que hablar con este. ¿Puedo preguntar por qué te dicen Yegua? No, porque yo de chiquito corría, era un animal, un caballo, como si fuera en vez de caballo, Yegua. Claro, corría y igual, entonces me quedó ese apodo. Y me dice, Yegua, viene uno nuevo, habría que trabajar lo defensivo. Y así al jugador ya le queda marcado. Y Mati Mana es el que analiza absolutamente todo. Aprendió, por suerte, a filtrar, ¿no? Porque, claro, él es un enamorado del fútbol, un enamorado de juntar pases, de someter al rival a través de la pelota. Y hay veces que, nos pasa información y por suerte él ha entendido nuestra manera de jugar. Es un crack como persona y que para nosotros es recontra válido. Y bueno, después está el profe, que además de ser un profe que yo siempre digo que a mí no es que me interese tanto la preparación física, sino lo que me interesa es que el jugador entienda por qué se hacen las cosas y si hay veces que no hay que hacer una carrera, no se hace. Y él, por suerte... Claro. Lo entiende mejor que nadie, es un buen tipo, lo quieren todos y para nosotros eso es fundamental. Y Martín es un obsesionado del trabajo. No en vano todo lo que se ha conseguido con Emiliano, con Franco, con los chicos que han estado atajando, se ha conseguido. Él trabaja muchísimo, está constantemente, nosotros siempre le decimos que hace tanto tiempo en la computadora analizando. Y fíjate que la profesión de arquero ha mejorado un montón y nos ha dado una mano grande, así que... Estamos muy contentos de todos. Pues es que el Ratón Ayala fue compañero nuestro en D-Sports en 2018 y me dijo, un central tiene que ganar duelos. Y me quedó grabada esa frase y es como un mantra, más allá de sacarla limpia, de tener ese pase tipo secador que mete Cuti gana duelos, Lisandro gana duelos y ahí está la cuestión. ¿Cómo te llevas con las repercusiones del éxito? O sea, has hecho comerciales para bancos, aerolíneas, das charlas. Hay como un perfil que inevitablemente genera haber sido campeón del mundo y bicampeón de América con Argentina. ¿Cómo lo gestionás vos? ¿Te gusta, lo disfrutás, te cuesta? No, lo tomo natural. No, ni me cuesta, ni no me gusta, ni me gusta. Lo tomo natural del momento que estamos atravesando, positivo. Sabiendo que en algún momento se va a torcer, porque no va a ser siempre así, y si se tuerce estaremos de la misma manera,
con un equilibrio. Pero lo más importante que yo quiero que se rescate de todo esto es, si hacemos todo esto y hablamos de esta manera, lo hacemos natural, no nos cuesta nada y muchas de las cosas que hacemos nos gustaría que se tomen de ejemplo, sobre todo porque es lo que nos inculcaron a nosotros. Nosotros nos criamos en la selección juvenil con esta manera de entender el fútbol, con el respeto al compañero, el respeto al rival, sabiendo de que no somos los mejores en nada, pero que podemos ser muy buenos y que cuando no se gana no somos los peores. Todas esas cosas que creo que es un mensaje que nos gustaría que todo el mundo lo asimile. Pero no me cuesta, no me pongo a pensar como una vez me preguntaron todos los días, ¿no? Si te levantás a la mañana, soy campeón del mundo y soy... No, porque no es así, la vida sigue. Pero hay momentos en los que te sentás y disfrutás del viaje, más allá de las paradas, de los éxitos, del recorrido. Bueno, lo disfrutamos cuando estamos acá, en el momento. O sea, en el momento estamos bien con el cuerpo técnico, disfrutamos y llega el momento del partido y estamos igual. Y esto es real si jugamos contra Indonesia en Indonesia o jugamos la final de la Copa América. Nuestra manera de entender ese partido es el mismo. Siempre estamos con la ansiedad del partido, porque representa mucho jugar con esta camiseta y porque nos sentimos de que hay que tomar todos los partidos igual. A partir de ahí yo creo que no nos metemos la presión de todo lo que hemos ganado o todo lo que viene, porque si no al final... No disfrutás. Nosotros intentamos disfrutar a nuestra manera. Cuando Argentina le gana en el Maracaná con el gol de Nico, y vos decís, bueno, yo hay que ver si tengo todas las energías, obviamente terminó eso siendo tan o más importante que el logro en sí, un logro importante. Yo entendí realmente por qué habías dicho lo que dijiste y creo que tenía que ver con, la verdad que todo esto, hay momentos en los que me abruma, porque más tengo una vida, mis viejos, mi mujer, mis hijos... ¿Cómo, ahora a la distancia, cómo sentís que manejaste esa situación? Bueno, natural y va aparte porque lo tenía que decir. Yo llevaba un año feo, ahí se entiende, no lo estaba disfrutando. Habían pasado 6 partidos eliminatorios durísimos, en los cuales nosotros yo hablo a nivel personal, no estaba bien, había pasado momentos difíciles, se te viene un montón de cosas a la cabeza, necesitaba también esto que les dije, hablarlos con los jugadores, hablarlo con mi familia, hablarlo con los directivos, comentar lo que yo sentía, tomar un tiempo, sobre todo porque era noviembre a marzo, no había partidos. Era una cuestión personal de cómo estabas vos. Sí, totalmente, y el cuerpo técnico así lo entendió, entendía, aparte se veía que yo no estaba al 100%, y lo sentía y lo tenía que decir. ¿Por qué? Porque a lo mejor meses después no estaba en condiciones de seguir. Eso es un lugar donde estamos, donde estoy, que necesita estar 100%, porque ellos lo requieren, los jugadores lo requieren, porque la selección lo requiere. Y porque se venían cosas, venía la Copa América importante, con que Ángel se retiraba, con que podía ser la última Copa de Leo, con que éramos campeones y teníamos que estar... Entonces, claro, era una carga bastante fuerte y teníamos que estar todo alineado. El primero, el entrenador tenía que ser el primero en alinearse y ser consecuente con lo que estaba pasando. Y yo no estaba bien, lo necesitaba decir, y creo que a nivel grupal a nosotros nos unió más. A nivel grupo nos unió más, a nivel equipo he tenido un montón de muestras de cariño de los jugadores, del cuerpo técnico, de los directivos, de la gente en sí, interesándose por lo que sucedía y yo creo que fue positivo. Después se ganó la Copa, o sea que al final terminó siendo muy bueno. Pero sí que requiere estar bien, sí. Te pregunté en el arranque de la nota por aquel 2014 y si ya estabas pensando en ser entrenador, me dijiste que sí. ¿Te imaginás la vida en septiembre de 2034 dentro de 10 años? No, imposible. No me la imagino, no me imaginaba en el 2014 o 2015 que íbamos a estar acá. No me imagino más allá de lo que estamos jugando, porque creo que es la manera de afrontar las cosas y que lo mejor que te pueda pasar es no pensar en el más allá, porque la vida y el fútbol tienen tantas cosas que hoy pensaba una cosa y después pasa otra. Entonces,
pensamos lo que viene, que ahora son los partidos eliminatorios y después ya se verá. ¿Qué significa para cerrar ahora sí Pujato y tus viejos en tu vida? Hay momentos en los que pensás todavía, che, ¿qué me van a decir mis viejos frente a lo que hago, frente a lo que digo? Sí, yo las veces que y ahora no me voy a emocionar porque ya me emocioné un montón hablar de ello, pero es la única y la gran espina que tengo clavada de cuando conseguimos todo esto, es que ellos, yo no sé si toman magnitud de lo que hemos conseguido por su estado, porque bueno, no están como uno quisiera y es lo que a mí me atormentó todo ese año después de haber ganado el Mundial, donde yo digo, bueno, porque serían los tipos más felices del mundo. Mi viejo es un tipo que vivió por y para nosotros, para mi hermano, para mí, para todos, y ha hecho todo lo que ha hecho en su vida es para que nosotros podamos llegar a ser futbolistas, y nos apoyó en todo. Mi vieja igual, siguió a mi papá a todos lados, como ahora me sigue mi esposa a mí. Entonces era un poco lo que me atormentaba, siempre me va a perseguir, saber si ellos han disfrutado de lo que hemos conseguido, porque para mí sería el regalo más grande que me ha dado la vida. No sé si, yo creo que sí, a veces lo demuestra, otras veces no, pero bueno, son cosas que pasan en la vida, y parece que a veces cuando uno habla y dice no es siempre fútbol, el fútbol, hay otras cosas más importantes. Y a mí estos 4 o 5 años, justo en los más importantes a lo mejor de mi carrera futbolística o deportiva, me ha pasado cosas en lo que me ha hecho pensar y decir, pero hay cosas más importantes que en el fútbol, a pesar que nuestro país como fútbol, si habla de fútbol es una religión, pero sí que hay cosas más importantes que el fútbol. Yo creo que la familia está orgullosa y tus viejos también están orgullosos de vos. Bueno, ojalá así sea. Placer, muchas gracias, Leonel. Gracias, Bueno, por favor. Gracias. Buenísimo.